In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. En la lección de hoy sobre los dones del Espíritu Santo, vamos a continuar con los dones que perfeccionan la fe. Habíamos hablado el día anterior del don de entendimiento que perfecciona la fe y ahora vamos a pasar al don de ciencia, que es otra perfección ulterior de la fe. Esta cuestión solo tiene 4 artículos, con lo cual en esta misma sesión comenzaremos luego después otra cosa bastante importante, que es el don que perfecciona la esperanza, que será el don de temor. Pero vamos a ver primero el don de ciencia, en qué consiste. Fijaos que son 4 artículos aparentemente muy sencillos. Primero, si la ciencia es un don, en ese sentido iniciaba de manera parecida a la del entendimiento. Si versa sobre las cosas divinas. Y esta va a ser, igual que en la cuestión anterior, el artículo segundo era muy importante porque ayudaba a distinguir el don de entendimiento de otros. Aquí también el artículo 2, ya veremos que es muy interesante. Y luego otras cosas, diríamos casi en plan de consecuencia. Si la ciencia como don es especulativa o es práctica, y de las bienaventuranzas, ¿qué bienaventuranza le corresponde? Que veréis que ahí Santo Tomás hace una argumentación muy bonita. Bien, vamos a al primer artículo. La ciencia es un don. Como siempre, da la sensación de que no, y vayamos al argumento de autoridad. Como siempre, es el pasaje de Isaías 11, donde habla de esos espíritus que descienden sobre el Mesías. Está el espíritu de ciencia, luego la ciencia es un don. La argumentación de Santo Tomás es bastante sencilla. Parte de que la gracia es más perfecta que la naturaleza y no tendrá deficiencia en aquellos niveles en los que puede ser perfeccionado el hombre por naturaleza. O sea, digamos, aquí la traducción la verdad es que deja bastante que desear. Lo que está diciendo es que en aquello que el hombre puede ser perfeccionado por naturaleza no hace falta la gracia, pero diríamos, hay un nivel en el que sí va a hacer falta que sea perfeccionado por la gracia, que es el nivel propiamente sobrenatural. Lo que sucede es que el tema de la perfección, la razón natural, es perfeccionada de 2 maneras. O sea, primero ve cómo la razón natural es perfeccionada, digamos, cómo funciona, por así decir, cómo actúa, y luego veremos eso que tiene que ver con el campo de la fe, con el campo sobrenatural. Dice que respecto a la razón natural hay 2 cosas. La primera, que el hombre capte una determinada verdad, y la segunda, que formule sobre ella un juicio cierto. Tenemos primero lo que es la captación de la verdad, esa adecuación del entendimiento a algo exterior. El entendimiento se produce todo el proceso de abstracción, el entendimiento posible queda marcado, queda, por así decir, informado por la especie impresa, produce la especie expresa, todas estas cosas, ahí tendríamos esa captación, y luego, a partir de eso, se puede formular un juicio cierto, o los juicios ciertos que haga falta. Por eso, primero tenemos esa captación y luego tenemos el juicio. Pues bien, cuando estamos en el campo de la fe, podemos decir algo parecido. Primero, tenemos que recibir rectamente lo que es de fe, lo que se nos propone como de fe, y en ese sentido habíamos visto el papel que tenía el don del entendimiento, que el don del entendimiento daba, por así decir, como esa especial certeza que tenía que ver como con ese conocimiento experimental de lo divino. Ya habíamos visto que la afirmación de fe propiamente venía de que es Dios quien nos mueve, siempre tiene ese carácter oscuro, pero el don de entendimiento, como por ese contacto con lo divino, daba una especial fuerza a todo eso. Pues bien, en el segundo paso, que es el de establecer un juicio cierto y exacto para discernir lo que debe y lo que no debe ser creído, ahí es donde entra el don de ciencia. O sea que Santo Tomás, como veis, lo está haciendo para una cosa tan sutil y tan compleja como los dones del Espíritu Santo, busca comparaciones con la razón natural. Igual que en la razón natural, primero tenemos que aprender una verdad y luego juzgar,
si una cosa es compatible o no es compatible con esa otra verdad. En el caso de la fe sucede lo mismo. Primero tenemos que aprender la fe, y para eso nos ayuda el don de entendimiento, y luego tenemos que hacer un juicio exacto sobre si tal cosa es coherente o no es coherente con esa fe, y para eso ayudaría el don de ciencia. O sea que, como veis, la argumentación es bastante sencilla. Luego en las objeciones sirve para distinguir un poco este don de ciencia de otro tipo de ciencia. Por ejemplo, habla de que la certeza del conocimiento es distinta en los distintos seres, como es distinto la naturaleza. En el hombre llega un juicio cierto mediante el raciocinio, y ahí tenéis pues la ciencia demostrativa, cuando argumentamos todas estas cosas. En Dios, en cambio, el juicio cierto se da sin ningún tipo de discurso, por una mera intuición, y la ciencia divina, la ciencia que tiene Dios, no es discursiva, no hay ningún razonamiento, sino que es absolutamente simple. Respecto a la ciencia entre los dones del Espíritu Santo, sea el don de ciencia que estamos estudiando, como es una cierta participación en la semejanza en la ciencia divina, también tiene ese carácter de simplicidad, solo que una simplicidad, repito, como hemos visto antes, no para aceptar sin más el don de fe, ese es el punto de partida, la fe, eso es el punto de partida, y eso te lo da el don del entendimiento, sino esa simplicidad para determinar que algo sea coherente o incoherente con la fe. Bien, también luego hay que, Santo Tomás va a recordar que se podía plantear la cuestión de si el don de ciencia es lo que San Pablo llama, en algún determinado momento, en latín se puede prestar a confusión, el sermo scientiae, es decir, como un carisma, una gracia, lo que llama gracia gratis date, para explicar la fe. Pero dice Santo Tomás que son cosas distintas. Por eso dice, una es la que le da al hombre lo que debe creer, distinguiendo bien las cosas de la fe de las que no lo son. En este sentido, la ciencia es un don y conviene a todos los santos. O sea, todas las personas tienen ese don de ciencia para, una vez que han aceptado la fe, poder discernir esto es de fe, esto corresponde a la fe, esto no corresponde. Pero hay otra ciencia, dice, sobre las verdades de fe, por la que el hombre sabe no solamente qué debe creer, sino también manifestar su fe, inducir a otros y creer y rebatir a quienes la impugnan. Y esta es la ciencia clasificada entre las ciencias gratis date, que no se da a todos sino a algunos. O sea, personas que tienen un carisma, pues para, diríamos, explicar las verdades de la fe, también para rebatir a los que dicen cosas falsas. Diríamos, es otro de los carismas que puede darse. Y por último, Santo Tomás aquí explica en la respuesta a la tercera objeción que los dones son más perfectos que las virtudes morales y que las virtudes intelectuales, pero no son más perfectos que las virtudes teologales, porque de hecho los dones se ordenan para perfeccionar las virtudes teologales. En ese sentido, el don de entendimiento y el don de ciencia son inferiores a la fe, porque están orientados a perfeccionar la propia fe, y no hay ningún inconveniente en que la fe sea perfeccionada de esas dos maneras, tal como hemos visto. Por una parte, aceptar lo que son esos contenidos de fe, y por otra parte, hacer el discernimiento de lo que es coherente o es incoherente respecto a esos contenidos de fe. O sea que, como veis, en principio, la cosa es bastante sencilla. Nos puede ser útil echar una ojeada en la obra del Padre Ramírez sobre los dones, que es interesantísimo, podéis leerlo porque merece muchísimo la pena. Explica aquí un poco lo que hemos dicho. Hay una ciencia sobrenatural que es el don del Espíritu Santo. Esta ciencia sobrenatural o infusa se llama por antonomasia don del Espíritu Santo, difiere tanto de la fe teologal y del don del entendimiento, como hemos visto, como de la gracia gratis data, llamada sermón de ciencia, y también de la ciencia teológica. O sea, ojo, porque el don de ciencia no es que tú hagas una argumentación teológica que va discurriendo poco a poco, no. Esto es algo mucho más sencillo, pero que por este don vas distinguiendo lo que es coherente y lo que no es coherente con la fe. Fijaos, por ejemplo, cómo lo explica las distinciones. La ciencia esencial y primariamente juzga y discierne, mientras que la fe esencial y primariamente asiente, y el entendimiento, se entiende el entendimiento en cuanto don, esencial y primariamente aprehende. O sea, el don de entendimiento te ayuda a aprehender,
aquello que la fe ha sentido. Luego el sermón de ciencia, esa gracia carismática, no siempre coincide con el don de entendimiento en el mismo sujeto. Claro, o sea, todos los que están en gracia tienen el don de entendimiento, pero tener ese carisma, diríamos, para explicarlo, eso no lo tiene todo el mundo. Y no se ordena primariamente a la perfección del propio sujeto, porque se ordena al bien de la comunidad, y tampoco es sobrenatural en sí mismo, ojo, porque las gracias, diríamos, no es como el don de ciencia, que tiene ese carácter completamente sobrenatural de don del Espíritu Santo. Los carismas son una ayuda de Dios, pero en cuanto a su esencia, por hablar de algún modo, son inferiores a la gracia santificante, a los dones y a todas estas cosas. Más adelante hablaremos en una lección posterior de los carismas. Y luego también la Sagrada Teología es esencialmente natural y discursiva, mientras que el don de ciencia es sobrenatural e intuitivo. O sea, tú con la Sagrada Teología también debes, o se supone que deberías hacer, distinguir lo que es de fe y lo que se contrapone a la fe y rebatir aquellas cosas que se contraponen a la fe, todo esto. Lo que pasa es que es una cosa que tú vas adquiriendo con la práctica, con la formación, leyendo libros adecuados, leyendo buenos autores como Santo Tomás, evitando los autores heréticos o sabiendo cómo responderles. O sea, ahí hay un trabajo muy amplio, pero eso no es el don de ciencia. Solo que, claro, si tú quieres adquirir la Sagrada Teología, y todo seminarista debe procurar adquirirla, le va a ayudar también muchísimo el don de ciencia, porque así se van a fortalecer, diríamos, como tienes esa ayuda del Espíritu Santo, eso va a hacer que las proposiciones, que todo el razonamiento teológico, como que vaya mucho mejor engrasado, por decirlo de alguna manera, que no encuentre obstáculos en el interior. Por eso es tan importante vivir una vida sobrenatural lo más fuerte posible para que todos estos dones, entendimiento, ciencia, luego hablaremos de sabiduría, te ayuden junto con lo que tú vas adquiriendo por el estudio y demás. Y no pensar, sobre todo, que tumbándote a la Bartola o sin hacer nada, como tú tienes los dones del Espíritu Santo, ya van a salir el discernimiento solo. No, quiero decir, una cosa no quita la otra y Dios no suele premiar la vaguería. Bien, pasamos al siguiente artículo que probablemente sea de los más interesantes, pero también el más complejo, y es si el don de ciencia versa sobre las cosas divinas. Porque, fijaos, parece que el don de ciencia versa sobre las realidades divinas. Y en la respuesta al argumento de autoridad va a decir que, según San Agustín, la ciencia de las realidades divinas se llama propiamente sabiduría. La de las realidades humanas, en cambio, recibe el nombre de ciencia. Aquí lo que va a hacer es Santo Tomás en este artículo, es una cosa bastante sutil, pero es muy importante recordarnos que el don de ciencia es una cosa muy, muy importante, nos ayuda a discernir lo que es propio de la fe, lo que lo rechaza, pero hay una cosa superior, que es la sabiduría. Y Santo Tomás prácticamente va a repartir las funciones entre la ciencia, el don de ciencia y el don de sabiduría, porque el don de ciencia se va a tratar más con aquellas realidades humanas. Ojo, realidades humanas pero reveladas, o sea, las cosas que hay en la revelación que no son inmediatamente Dios mismo, mientras que el misterio de Dios en sí mismo, ese como que va a quedar más reservado digamos, al don de sabiduría. Y también respecto al modo de actuar, el don de ciencia y el don de sabiduría, como vamos a ver, se va a apoyar sobre todo en como digamos, ese gusto, ese conocimiento experimental más respecto a Dios mismo, mientras que en el don de ciencia está a un nivel menor. Fijaos cómo lo explica aquí Santo Tomás. El juicio cierto sobre una cosa se obtiene principalmente por su causa, esto está claro. Por eso debe haber una correspondencia entre el orden de los juicios y el de las causas. Y así como la causa primera es causa de la segunda, por la causa primera se juzga también de la segunda. Hasta aquí está claro. Pero de la causa primera no se puede juzgar por ninguna otra. Por eso el juicio dado a través de la causa primera es el primero y el más perfecto. Y aquí es donde va a meter el tema del don de sabiduría como distinto del don de ciencia. Aquí recuerdo una cosa que nos puede liar, pero simplemente vais a entenderlo, hace referencia a la lógica, pero se va a entender muy bien. Asimismo, ahora bien, como enseña la lógica, donde hay algo perfectísimo, el nombre común de género se apropia a las realidades
que son deficientes respecto a la primera. A la realidad misma perfectísima, en cambio, se le aplica un nombre especial. Es decir, tal como está la traducción, lía enormemente, pero luego con el ejemplo queda claro. En el género de las cosas convertibles, la que expresa convertibles quiere decir que puede sustituir una por otra. Santo Tomás pone el ejemplo. Aquello que es primero en un género es medida de lo que viene después. Lo puedes poner al revés. Lo que es medida de lo que viene después es el primero en un género. O sea, son cosas equivalentes. Puedes cambiar una por otra y otra por una. La que expresa la esencia de una cosa recibe el nombre especial de definición. Tú puedes decir, el hombre es animal racional es el hombre. Las realidades, en cambio, que carecen de esa perfección, conservan el nombre común a todas ellas, es decir, el de propias. Y diríamos, aquí tienes, por ejemplo, aquí entraría todo el tema de los géneros. Un gato es animal, un perro es animal. Tienen una característica que es común. Pues bien, el nombre de ciencia implica una certeza de juicio, pero cuando esa certeza viene por una causa más elevada, es el nombre de sabiduría. O sea, estarías, diríamos, en el nivel máximo de lo que ha comentado aquí de la lógica. O sea, las cosas que son equivalentes una a otra sería, diríamos, la realidad máxima. La certeza de juicio máxima es la que viene por la sabiduría. En efecto, se denomina sabio en cualquier género el que conoce ese género por la causa suprema del mismo, que le permite juzgar de todo cuanto bajo él se contiene. Y sabio en absoluto será el que conoce la suprema de las causas, es decir, Dios. Por eso el conocimiento de las cosas divinas se llama sabiduría. O sea que la sabiduría tiene que ver sobre todo con ese conocimiento de las cosas divinas por el conocimiento del propio Dios. Solo que como estamos en los dones, siempre ese conocimiento de tipo experimental, de tipo afectivo. Se llama en cambio ciencia el conocimiento de las cosas humanas. Es, por así decir, el nombre común que implica certeza de juicio. O sea, lo que hemos dicho antes, como os he dicho antes que perro y gato son animales, pero digamos aquí ciencia y sabiduría son conocimientos, otras cosas son conocimientos, tiene certeza de juicio, pero la sabiduría, por así decir, como que se sale de esa clasificación. La sabiduría está por encima de todo y luego vendría la ciencia como ese conocimiento más común a través de las causas segundas. Por eso, tomando así el nombre de ciencia, es un don distinto del don de sabiduría. De ahí que el don de ciencia verse sobre realidades humanas y realidades creadas. Por supuesto, siempre en relación con la revelación. No son cosas completamente, o sea, no son cosas, diríamos, puramente o meramente humanas, sino que tienen que ver con la revelación. Y en las objeciones, por ejemplo, va a relacionar mucho el don de sabiduría con la caridad, responde a esa unión especial de Dios que tenemos por la caridad. Y también aquí, es interesante la segunda objeción porque venía eso que os decía, el don de ciencia es de categoría mayor que la ciencia adquirida, pero alguna ciencia adquirida como la metafísica trata de las realidades divinas. Por consiguiente, con mayor motivo, versará sobre esas realidades divinas el don de ciencia. Lo que pasa es que eso, el nombre de ciencia tomado de una manera así común, pero cuando hablamos del don de ciencia, como hay que contraponerlo al don de sabiduría, queda reservado a esas otras realidades creadas, pero que, repito, están en la revelación. Y luego, de nuevo, aquí recuerda Santo Tomás que en el caso del don de ciencia conocemos mediante esa unión especial a Dios, mediante el don de sabiduría conocemos mediante esa unión especial a Dios, mientras que diríamos en el caso del don de ciencia sería a través de otras razones inferiores. Digamos, pone aquí la comparación de que es importante al hablar de los hábitos cognoscitivos el medio del conocimiento que tenemos, y aquello que conocemos, diríamos su objeto material, está en relación con el medio que empleamos para conocer. Dice, por ejemplo, que las ciencias que estudian la materia natural por principios matemáticos, como hacía Aristóteles o otros con la astronomía,
se clasifican entre las matemáticas, porque utilizan un medio matemático, aunque trataran cosas que no fueran matemáticas, sino materiales. Por eso dice que cuando el hombre conoce a Dios a través de las cosas creadas, ese conocimiento parece que corresponde mejor a la ciencia, a la que pertenece de manera formal, que a la sabiduría, a la que pertenece de manera material. O sea, ya repito que como estamos hablando de un conocimiento que tiene que ver con las cosas creadas, tiene más que ver con la ciencia que de la sabiduría. Y a la inversa, cuando juzgamos de las cosas creadas por razones divinas, ese es un conocimiento que corresponde más a la sabiduría que a la ciencia. Para acabar de perfilar esto del todo, vamos a ver lo que, digamos, la explicación que da aquí el padre Ramírez, porque creo que es muy interesante. Fijaos, por parte del objeto material o de la materia sobre la que versa, el don de ciencia coincide con los demás dones intelectuales, con la virtud teologal de la fe y con la sagrada teología, porque trata de las cosas humanas y creadas y también de las cosas divinas e increadas. Pero por parte del objeto formal quo, o sea, el medio por el que se alcanzan tales objetos, el don de ciencia es distinto del don de sabiduría. Fijaos, la primera parte era claro, que todos los dones intelectuales se ordenan a la perfección del conocimiento sobrenatural en el que se funda la fe. Digamos, esto era una cosa bastante sencilla. Donde va a estar toda la cuestión es en el objeto formal quo, o sea, mediante qué cosas conocemos. En el caso de la fe, recordad que el objeto formal quo es Dios mismo, que nos mueve a creer. En el sermón de ciencia, esa gracia gratis date, habíamos dicho que era solo sobrenatural en cuanto al modo, no esencialmente sobrenatural. En el caso de la teología, el objeto formal quo es tu argumentación, es por tanto natural y abstracto. En el caso del entendimiento, acordaos que el objeto formal quo era aprehensivo y discretivo. Es decir, tú aprendes algo y por aprender algo eres capaz de separarlo. Pero en el caso de ciencia, el objeto formal no es aprehensivo, sino simplemente judicativo, para separar unas cosas de otras. Y aquí es donde viene la cuestión clave de este artículo. En el don de sabiduría, la sabiduría versa sobre el objeto primario de la fe, esencial y primordialmente, y esto por el gusto superior de las cosas divinas. Mientras que el don de ciencia versa, esencial y primariamente, sobre el objeto secundario de la fe, y esto es el gusto por las verdades creadas, que repito, sigue siendo objeto de la fe, siguen siendo realidades, en cuanto verdad es una verdad sobrenatural, pero se refiere a cosas creadas. Fijaos que en la explicación, en la página, creo que son 243, sí, aquí del objeto formal de la fe teológica, aquí viene, esto es lo que quiero que profundicemos un poco. Recuerda la diferencia con el del don de sabiduría. Ambos dones son de suyo primera y únicamente judicativos, con juicio resolutivo, desde las propias causas y principios de las verdades de fe, y en ningún modo simplemente aprehensivos. O sea, en ese sentido, tanto la ciencia como la sabiduría tienen ese carácter de juicio, pero son acerca de cosas distintas de suyo y primeramente, y de otro modo o desde otro principio. En el caso de la sabiduría, el objeto formal quo del don de la sabiduría recae sobre todo en el objeto primario y principal de la fe divina, las verdades divinas e increadas, esencialmente, y secundaria y extensivamente acerca del objeto secundario de la fe, que abarcaría las verdades creadas y contingentes, pero eso sería de manera secundaria. Y el don de sabiduría depende del gusto místico de tales verdades de la fe en el corazón del que lo posee, y por eso juzga en razón de un altísimo gusto, mientras que el objeto formal quo del don de ciencia de por sí recae en el objeto secundario de la fe, o sea, sobre verdades humanas y creadas, pero que han sido reveladas por Dios. Y solo recaería la ciencia sobre las verdades increadas de una manera secundaria. Y además procede del gusto experimental y místico de estas verdades secundarias de la fe. A partir del gusto de esas verdades, juzga a partir de causas propias e inmediatas. Pero fijaos siempre
todos los dones tienen ese carácter experimental, instintivo, místico, de ahí que Santo Tomás les considere como un instinto del Espíritu Santo. Solo que en el caso del don de sabiduría, especialmente a las cosas más divinas en sí mismas, y por tanto es el gusto mayor, mientras que en el caso de la ciencia sería para juzgar de esas cosas más secundarias de la revelación, y por un gusto en ese sentido menor. Y por eso Santo Tomás podía decir, la razón se dice superior en cuanto se perfecciona por el don de sabiduría e inferior en cuanto que se perfecciona por el don de ciencia. O sea, la razón en el nivel sobrenatural queda perfeccionada por el don de sabiduría como razón superior y como razón inferior por el don de ciencia. Y por supuesto, estos dones, como dice aquí, obran experimentalmente por la unción del Espíritu Santo, que se va a tener por la caridad. En el caso de la sabiduría es el más claro. Van a actuar todos movidos por la caridad, aunque, como ya hemos dicho, el don de ciencia sobre todo se refiera a perfeccionar la fe. Bien, aquí hay cosas interesantísimas, no podemos seguir entreteniéndonos en este artículo y aquí tenéis cosas muy muy interesantes del Padre Ramírez, podéis leerlo porque ya digo, es una maravilla todo lo que comenta aquí. Vamos a decir ya brevemente algunas cosas de los otros artículos que son en ese sentido ya más bien secundarios. Si el don de ciencia es práctico o es especulativo. Vamos directamente al argumento de autoridad. Cita aquí a San Gregorio en el comentario a los Morales. La ciencia prepara en su día el banquete porque en el vientre de la mente sobrepuja el ayuno de la ignorancia. Ahora bien, la ignorancia no desaparece totalmente, sino por una y otra ciencia, es decir, la especulativa y la práctica. Luego, en cuanto don, la ciencia es especulativa y práctica. Como veis, está, digamos, traído un poquitín por los pelos el argumento, pero la idea de Santo Tomás la deja muy clara. La ciencia tiene que ser a la vez especulativa y práctica. Y la razón es muy sencilla en la solución. Según hemos expuesto, el don de ciencia, lo mismo que el don del entendimiento, se ordena a la certeza de la fe. Pero la fe consiste primera y principalmente en la especulación, en cuanto que se dirige a la verdad primera. O sea, por la fe, acordaos, conocemos las cosas que Dios ha revelado, en el sentido que Él nos está moviendo a aceptarlas, con lo cual ante todo es especulativo. Pero dado que la verdad primera es también el último fin por el que obramos, y de nuevo vuelve a aparecer este tema del fin que es tan importantísimo, la fe se extiende también a la acción, a tenor de las palabras del apóstol, la fe que actúa por la caridad. Y en vista de eso, es también necesario que el don de ciencia se refiera primera y principalmente a la especulación, en el sentido de que conozca el hombre lo que debe creer. De forma secundaria, se extiende a la acción, en el sentido de que en el obrar somos dirigidos por las cosas que debemos creer y sus consecuencias. O sea, acordaos que esto era la clave de toda la moral que hemos visto de Santo Tomás y que marca toda su teología espiritual. Creemos en Dios, que es la verdad primera, y nos dirigimos a Él, que es el objetivo último de nuestra vida. Por eso, la fe fundamentalmente es especulativa, pero tiene también un aspecto práctico que luego se va a desarrollar sobre todo en la esperanza y en la caridad. Bien, tampoco es que aquí las respuestas nos añadan mucho más. Y luego muy bonito el artículo 4, donde relaciona el don de ciencia con las bienaventuranzas. Santo Tomás relaciona las bienaventuranzas con los dones y dice que el don de ciencia tiene que ver con la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Puede parecer un poco extraño, pero vais a ver que la explicación está muy muy bien. Y aquí cita a San Agustín, en el comentario que tiene San Agustín al Sermón de la Montaña: la ciencia corresponde a los que lloran, que aprendieron con qué males quedaron encadenados, que codiciaron como bienes. O sea, como hemos dicho que la ciencia te ayuda a determinar lo que es coherente y no es coherente con la fe, claro, tú te das cuenta de qué cosas no son coherentes con la fe y puedes llorar pues porque has cometido algunas cosas que no son coherentes por la fe. Ese sería un poco el sentido que dice Santo Tomás, que el don de ciencia tiene que ver con el llorar. Y esto lo desarrolla un poco aquí. Dice, lo propio de la ciencia es juzgar con rectitud de las criaturas. Pues bien, éstas se convierten para el hombre en ocasión de apartarse de Dios, a tenor del testimonio de la Escritura. Las criaturas se convirtieron en abominación y en lazo para los pies de los insensatos.
Estos, los insensatos, en efecto, no poseen recta estimación de las criaturas, apreciándolas como el bien perfecto. Por eso, poniendo en ellas su fin, pecan y pierden el verdadero bien. O sea que fijaos, tú puedes tener una estimación de las criaturas y una estimación recta, pero claro, entonces no consideras que las criaturas son el bien perfecto. Acordaos lo que habíamos visto cuando estudiábamos el tema del fin. Tú no puedes poner el fin último en las criaturas, porque no son el bien perfecto. Las criaturas te pueden ayudar al bien perfecto, pero no son el bien perfecto. Entonces, cuando una persona ha puesto el bien perfecto en las criaturas, es un error. De ese error toma conciencia el hombre por la valoración exacta que con el don de ciencia adquiere sobre las criaturas. Por eso se dice que la bienaventuranza de las lágrimas corresponde al don de ciencia. Gracias al don de ciencia tú te das cuenta de que has metido la pata y entonces lloras pues precisamente por haber metido la pata. Y es curioso porque Santo Tomás también lo relaciona con la segunda parte de la bienaventuranza, serán consolados. Porque en una de las objeciones decía, pero bueno, dice, el mal es causa de la tristeza y del llanto, el bien lo es de la alegría. Ahora bien, en las manifestaciones de la ciencia tiene más importancia el bien que el mal, ya que éste se conoce por aquel. Lo recto es juez de sí mismo y de lo torcido. O sea, cuando conocemos algo, pues estamos contentos porque hemos conocido ese bien. Y aquí dice Santo Tomás, el bien creado no suscita el gozo espiritual, sino por su referencia al bien divino, origen con toda propiedad del gozo espiritual. Por eso, al don de sabiduría corresponde directamente la paz espiritual y el gozo. Al don de ciencia, en cambio, corresponde en primer lugar el llanto de los errores pasados, lo que hemos dicho. Te das cuenta de que has metido la pata y pides perdón a Dios y tienes que llorar tus pecados. Y como consecuencia, el consuelo, en cuanto el juicio correcto de la ciencia ordena el hombre, las criaturas, al bien divino. Como tú ya tienes el don de ciencia, te das cuenta de que has metido la pata poniendo las criaturas en primer lugar y ahora vas a entender las criaturas correctamente y las vas a orientar al bien divino. No te vas a quedar en ellas como el último objetivo, sino que las vas a emplear las criaturas para poder hacer bienes. Por ejemplo, hay quien pone el bien último en las riquezas y se da cuenta de que no, que eso no es así y va a utilizar en cambio las riquezas pues para hacer bien a otras personas, para hacer limosnas, por lo que sea, las va a orientar al bien divino. Y por eso dice, esa es precisamente la razón por la que en esta bienaventuranza se pone como mérito el llanto y el consuelo que le sigue como premio, pues en realidad se da incoado en esta vida y consumado en otra, con lo cual tienes el llanto por haberte dado cuenta de que has metido la pata y el consuelo porque ya empiezas a organizar las cosas correctamente y con eso en esta vida comienzas a tener ya incoado lo que será el premio eterno. Bien, podéis leer si queréis las otras objeciones, pero tampoco diríamos ahora no nos añaden mucho más. Pues dicho esto, que repito, podríamos haber dedicado una clase únicamente al don de ciencia, pero como tenemos que avanzar y son bastantes dones, vamos a pasar ahora al don de temor de Dios, que el don de temor de Dios además es muy amplio. Fijaos que Santo Tomás lo presenta como un don que perfecciona la virtud de la esperanza, pero con una cantidad enorme de artículos. Y es curioso además porque en los primeros artículos se van a plantear sobre si hay que temer a Dios, cómo se divide el temor en filial, inicial, servil y mundano, y va viendo cada uno de esos tipos de temores, y solo en el artículo 9 va a plantearse, pero bueno, después de todo lo que hemos dicho, ¿el temor es don del Espíritu Santo o no? Y ahí es donde lo trata ya con más detalle, y la relación entre el temor de Dios y la caridad, si sigue en el cielo, todas estas cosas. O sea que, como veis, hay una cantidad enorme de cuestiones en torno al temor de Dios. Vamos a iniciar en esta sesión solo algunas de ellas. Y en la siguiente, si Dios quiere, veremos todos los otros, analizaremos cada uno de estos tipos de temor y en qué sentido se puede decir que es un don del Espíritu Santo el temor de Dios. La primera cosa es si hay que temer a Dios. Claro, es el punto de partida. Hablamos de temor de Dios, pero nos preguntamos, ¿pero realmente hay que temer a Dios o no?
Parece que no habría que temer a Dios, y sin embargo está el testimonio de la Escritura. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? O este otro, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Bien, Santo Tomás, acordaos que hemos pasado ya de la virtud de la fe a la virtud de la esperanza. Y como siempre es muy interesante porque Santo Tomás, a veces al hablar de los dones, hace antes un resumencito de la virtud a la que perfeccionan. Y en ese sentido nos da como un resumen de todo lo anterior. Fijaos lo que dice. Así como la esperanza tiene un doble objeto, el bien futuro, cuya consecución se espera, o sea, el poder llegar al cielo, y el auxilio de alguien por el que se espera conseguir ese bien, o sea, que Dios nos va a ayudar para llegar al cielo, el temor puede tener un doble objeto, el mal mismo del que huye el hombre y aquello de lo que puede provenir el mal. O sea, digamos, sería como la otra cara de la moneda. Acordaos, esto lo vimos los que hicisteis conmigo el seminario del año pasado sobre las pasiones, que antes de considerar la esperanza como una virtud teologal, la esperanza es una pasión. Y en la pasión había que tener presente el mal del que se huía, todo ese tipo de cosas. Santo Tomás tiene presentes todas estas cosas al hablar de la esperanza y el temor como pasiones, que ahora lo va a aplicar al orden sobrenatural. Va a explicar, Dios, que es la bondad misma, no puede ser objeto de temor del primer modo, o sea, como un mal del que huye el hombre, porque, digamos, Dios no es ningún mal, Dios es la plenitud de los bienes, con lo cual tú no puedes tener temor de Dios en el sentido de que Dios sea un mal. Del segundo, en cambio, puede serlo. El segundo sentido es aquello de lo que puede provenir el mal. ¿En qué sentido? Pues en cuanto que de él o con respecto a él nos puede amenazar algún mal. De Dios, en verdad, nos puede sobrevenir el mal de pena, es decir, el castigo por una culpa, que no es mal absoluto, sino mal relativo y bien absoluto. Efectivamente, dado que el bien dice orden al fin y el mal conlleva la privación de ese orden, es mal absoluto, lo que excluye totalmente el orden al fin último. ¿Cuál es el mal de culpa? O sea, aquí Santo Tomás dice algo importantísimo. Realmente los males para el hombre, el mal peor del hombre, es perder la vida eterna. Es lo que nos corta ese alcanzar el fin último. Ese es realmente el mal. El mal de pena, en cambio, es ciertamente un mal, en cuanto priva de un bien particular, pero en absoluto es bien, en cuanto que está dentro del orden al fin último. Es decir, porque acordaos que la pena es lo que nos ayuda a, digamos, es la consecuencia de la culpa, es el castigo por la culpa. Y en ese sentido, con relación a Dios, nos puede sobrevenir el mal de culpa, si nos separamos de él. Si tú cometes un pecado, la culpa te va a venir una pena. Con lo cual, si nos separamos, si una se separa de Dios, le puede venir un castigo y en ese sentido Dios puede y debe ser temido. O sea que, digamos, la culpa aparece cuando nos separamos de Dios y como una consecuencia de esa separación de Dios, luego nos va a venir la pena. O sea que en ese sentido, Dios en sí mismo no es el objeto que deba ser temido porque Dios en sí mismo es completamente bueno. Ahora, si tú te separas de Dios, vas a cometer una culpa. Sí, vas a cometer una culpa a la cual va a seguir una pena. O sea que esto tenedlo presente y, como veis, para Santo Tomás, el mal por excelencia es el mal de culpa. No, la pena sería una consecuencia de eso. Bien, y también, por supuesto, es interesante aquí porque en las objeciones hace referencia tanto que en Dios existe tanto la justicia con la que castiga a los pecadores como la misericordia que nos perdona, y en ese sentido Dios puede ser objeto de esperanza y de temor. Y luego también insistir en esto: el autor del mal de culpa no es Dios, sino nosotros mismos por apartarnos de él. O sea, cuando tememos la culpa, en realidad quienes estamos cometiendo la culpa es nuestro. El mal de pena, en cambio, proviene en realidad de Dios en cuanto a su aspecto de bien, a saber, por ser una pena justa. O sea, es justo que haya penas para las culpas. Pero el que Dios justamente nos inflija una pena sucede primordialmente por causa de nuestros pecados.
Es el modo que habla la Escritura en estos términos. Dios no hizo la muerte, pero los impíos la llaman con sus obras y sus palabras. O sea, este tema que siempre es claro en Santo Tomás, que diríamos, la clave de todas las culpas está siempre en la misma criatura que hace el mal. La pena sería una consecuencia. Y luego va a presentar un artículo 2, que con este terminamos, la distinción entre el temor filial, inicial, servil y mundano. Esta era la distinción que se utilizaba en el maestro de las sentencias. Hablaba de estos tipos de temor, filial, inicial, servil y mundano. Se pueden hacer muchísimas más, muchas más divisiones. Aquí os pone un esquemita, que aquí le he dado la vuelta, tomado del padre Ramírez y de otros autores. Habla de clases de temor, como veis, es muy amplio la división esta. Nos interesa solo este otro, este punto fin, esta parte final. No el temor desde el punto de vista psicológico, sino el temor desde el punto de vista moral. Y dentro desde el punto de vista moral, no el aspecto filosófico, sino el aspecto teológico con respecto a Dios. Y ahí tenéis temor mundano o temor divino. Y el temor divino puede ser temor servil, o bien que puede ser puramente servil, o no puramente servil, el temor inicial, ahora lo explicaremos, y temor filial, que sería el temor casto o reverencial. Podéis profundizar en este cuadrito, pero vamos a ver simplemente la explicación y la división que da Santo Tomás para comprender bien estos cuatro términos, porque en realidad es bastante sencillo. Fijaos. Hay que decir, aquí tratamos del temor en cuanto que de algún modo nos conduce a convertirnos a Dios o apartarnos de Él. O sea, estamos viendo el temor desde el punto puramente teológico. ¿En qué sentido? ¿Por temor nos apartamos de Dios o por temor nos acercamos a Dios? Dado que efectivamente el objeto del temor es el mal, esto se estudiaba en el Tratado de las Pasiones, el hombre a veces se aparta de Dios por los males que teme. Y este temor recibe el nombre de humano o mundano. Por ejemplo, una persona quiere sobre todas las riquezas, sabe que Dios le está pidiendo que no puede poner el corazón en las riquezas, entonces, como esta persona sobre todo quiere las riquezas y teme perder las riquezas, se aparta de Dios. Eso sería un temor humano o un temor mundano. O bien una persona está muy aficionada a un determinado pecado, entonces se aparta de Dios porque no quiere de ningún modo perder el gusto de eso que está haciendo, aunque al final le vaya a causar mal. ¿Veis? Por tanto, ese es temor humano o mundano. Se teme perder una riqueza y por eso el hombre se aparta de Dios. Otras veces, en cambio, el hombre se convierte a Dios y se une a Dios por el mal que teme. Aquí estamos en la situación contraria. Yo tengo miedo de un mal y por eso me refugio en Dios. En el otro caso, yo lo que quería era quedarme con un bien y me aparto de Dios para no perder ese determinado bien. Estamos ahora ya en el segundo bloque. El hombre se convierte a Dios y se une a Él por el mal que teme. Este tipo de mal es doble, a saber, el mal de pena y el mal de culpa. Por lo tanto, si se convierte a Dios y se une a Él por el temor de la pena, tenemos el temor servil. O sea, tú lo que quieres es evitar las penas del infierno, tú quieres evitar el castigo. Entonces, como tú quieres evitar el castigo, te unes a Dios para evitar el castigo. Eso sería el temor servil. Ya veremos luego, más cosas de estas. Pero si lo hace por el temor de la culpa, o sea, aquí tú ya lo que tienes miedo es la culpa en sí misma, no el castigo, sino la culpa en sí misma. Y ese es el temor filial, porque es el temor de los hijos que lo que temen es ofender al padre. Por supuesto que una ofensa al padre conlleva luego un castigo, pero el hijo sobre todo lo que mira es haber ofendido al padre. Y ese se llama, el temor filial. Ahora, puede darse, como dice Santo Tomás, que se teme por los dos. O sea, tú temas la culpa y temas la pena. Temes las dos cosas a la vez. Si se teme por los dos, es el temor inicial, el cual estaría entre los dos. Si se puede temer el mal de culpa, es el tema que se estudió en su lugar
al tratar de la pasión del temor. Bien, ahora no entramos en esa, digamos, no volvemos otra vez a la cuestión de las pasiones, pero creo que la división esta es bastante clara. Trata luego Santo Tomás otras cuestiones, lo podéis leer en las diversas objeciones, pero diríamos las ideas fundamentales nos han aparecido. Es interesante, por ejemplo, cómo, por ejemplo, en la respuesta a la quinta objeción, y con esto ya terminamos, Santo Tomás explica que a veces el hombre se aparta de Dios por el temor de perder los bienes del mundo y por el temor de perder la incolumidad de su cuerpo, ya que los bienes exteriores pertenecen a este. Por eso, uno y otro temor se consideran aquí como uno solo. Es decir, el temor mundano siempre va a ser el temor de perder bienes de tipo material, aunque a veces sea de la materialidad corporal o de bienes de riquezas o de alguna cosa de estas. Ya entraríamos ahí en los diversos tipos de pecado, pero todos esos pecados siempre en el fondo se alejan de Dios para mantener una serie de bienes parciales que tú prefieres antes de Dios, y ese es precisamente el pecado. Bien, pues lo dejamos aquí y el próximo día vemos todos los artículos en torno al temor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.